Bienvenidos a su grupo bíblico San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáiz, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Continuaremos hoy con el segundo tema, que es la Biblia. Al ingresar a YouTube, por favor, suscríbanse, porque es la manera más adecuada y cómoda para acceder a los videos. Y no te olvides de darle clic al botón de la campanita, de tal modo que recibas oportunamente las notificaciones cuando se publique un nuevo video. Por favor, si necesitan una pregunta o algo, recuerden hacerla, no les dé temor. Pueden, como el grupo hubo que cerrar para que nadie escribiera en él porque estaban mandando cosas que no era de la Biblia y ya estaban empezando las personas a salirse porque no les gusta, quieren es enterarse de cosas de la Biblia. Entonces el grupo quedó en que no se puede escribir en él, pero en YouTube abajo pueden hacer los comentarios que quieran y pueden hacer las preguntas que quieran, que yo prontamente les estaré dando respuesta. También me pueden escribir al WhatsApp personal, buscan María Eugenia Correa con el número del celular y me mandan las preguntas que necesiten o los comentarios que quieran hacerme. Con esta oración vamos a iniciar cada clase. Es la oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las sagradas escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora invocaremos al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que la pueda coger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones, me dé discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ver qué significa la palabra Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblios, que quiere decir biblioteca. San Clemente, que era un padre apostólico, que fue discípulo de San Pablo, fue el primero en usar este término. También hay quienes ven su origen en la antigua ciudad fenicia llamada Biblios, situada en la costa mediterránea entre Trípoli y Beirut, mencionada incluso en las Sagradas Escrituras. Esto está en Oseas 13:5 y Ezequiel 27:9. Recuerden leer estas citas para mirar en qué partes que lo menciona. Entonces así nos vamos enseñando a estar buscando en las Sagradas Escrituras y nos vamos familiarizando con ella. Esta ciudad fue importante por ser centro comercial y religioso, rico en madera, cobre y papiro. Aquí podemos ver la elaboración del papiro, que es la lámina sacada del tallo de la misma planta y que empleaban los antiguos para escribir en ella. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Allí está todo lo que Dios nos quiere comunicar. Se puede definir como colección de libros que narran la historia sagrada del pueblo de Israel en presencia de Dios. Sin embargo, esta es una definición muy superficial y ambigua, pero decir que es la historia de la revelación divina, que es la manifestación que Dios hace de sí mismo y de su plan de salvación para todos los hombres, es una definición más amplia. Decimos que la Biblia es historia porque es el fruto de un largo proceso de la comunidad. Decimos que es historia de la salvación porque es la compañía que Dios ha hecho al hombre en su historia. Y decimos que es historia bíblica porque la historia de la salvación está contenida desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los libros de la Biblia nos narran la historia de la salvación, es decir, todo el esfuerzo que Dios hace para salvarnos, para atraernos a Él y formar con Él una comunión de vida y de amor. Como podemos ver, se trata de un conjunto de libros escritos por las comunidades judía y cristiana, por diversidad de autores, a lo largo de un amplio periodo de tiempo, más de 1000 años, usando distintos géneros literarios, para transmitirnos su experiencia religiosa. La Biblia se desarrolló durante varios siglos y corresponde a la historia de un pueblo oriental. Muchos otros pueblos de la antigüedad, como mesopotámicos, egipcios, babilonios, tienen su propia literatura y forma de narrar su historia. La diferencia consiste en que la Biblia narra la historia de la salvación de la humanidad a través del pueblo escogido por el verdadero y único Dios, el pueblo judío.
Es muy importante considerar que para estudiar la Biblia debemos entonces estudiar la historia del pueblo judío y de los pueblos que se mencionan en la Biblia para poder tener un mejor contexto de lo escrito. Bueno, pero más que una biblioteca es una persona viva, es Jesús. La Biblia es Jesús mismo. Dicen los padres de la Iglesia que es a Cristo a quien busco en los libros sagrados. Los libros de la Escritura me hacen encontrar a Cristo. La Biblia es cristocéntrica y cristológica. La Biblia es el centro de nuestra vida. Es Cristo mismo. La Biblia tiene un corazón y el corazón y el centro de la Biblia se llaman Jesús. Jesús es el corazón de la Biblia. Por eso cada que nos acercamos a ese corazón nos vivifica. Jesús es el centro de la Biblia. Jesús es la llave maestra de interpretación de toda la Biblia. Sin la llave es imposible interpretar, entender la Sagrada Escritura. Toda la Sagrada Escritura es un libro único y este libro único es Cristo, porque toda la Sagrada Escritura habla de Cristo y toda la Sagrada Escritura se cumple en Cristo. Busquemos en el Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 134 que nos habla de eso. La Biblia es producto de una labor colectiva. El Antiguo Testamento fue escrito por los historiadores, los profetas y los sabios. El Nuevo Testamento fue escrito por los evangelistas, los apóstoles y otros. Todos ellos dirigidos e iluminados por el Espíritu Santo, luz de Dios. La Biblia fue el primer libro que se imprimió cuando Gutenberg inventó la imprenta entre 1450 y 1456. La Biblia nos dice que Dios se hace historia con nosotros. También afirma que los acontecimientos de la historia son conducidos por Dios a través de caminos misteriosos y que el ser humano es capaz de comprender e interpretar la acción de Dios. ¿Por qué la Iglesia nos exhorta a leer la Biblia? La Iglesia no cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. En la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino que es realmente la palabra de Dios, como dice en Tesalonicenses 2:13. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de la vida espiritual. Ahora vamos a hablar de los autores de la Biblia. Había autores anónimos, a otros atribuidos, otros seudónimos y autores ciertos. Es importante recordar que durante la época de la formación de la Sagrada Escritura no había un concepto individualista de autor, sino que la composición de un libro tenía un marcado sentido y dimensión comunitaria y social. De ahí que encontremos muchos autores anónimos, la atribución genérica y seudónimo. Muchos de los libros, sobre todo del Antiguo Testamento, no tienen un autor conocido, ni siquiera atribuido. En otros casos se atribuyen a algún personaje la paternidad literaria estricta, por ejemplo, a Moisés el Pentateuco o al rey David muchos de los salmos. A Salomón se le menciona como el autor del Coelet y el Cantar de los Cantares. En ninguno de estos casos se piensa que dichos personajes fueron los autores directos de los libros. En ocasiones se utiliza la idea de un seudónimo atribuyéndose un libro a un autor famoso o a un personaje importante de la misma Biblia. Esto es común en esa época. No se trataba de engañar al lector, sino de realizar un libro y su vínculo con el personaje al que se le atribuía la autoría. De hecho, digamos por ejemplo, los libros de los Proverbios. Coelet y Cantar de los Cantares son libros de Salomón y no libros por Salomón. Sin embargo, también nos encontramos con libros cuyo autor literario, su autor directo, está claramente indicado. Los dos ejemplos evidentes son el Evangelio según San Juan, donde él mismo se cita como autor, y las epístolas de San Pablo, que son firmadas por él mismo. Vamos a ver algo de los autores del Antiguo Testamento. De acuerdo a las distintas épocas de su redacción, el Antiguo Testamento tiene tres grupos de autores, que son el yavista eloísta, los proféticos y los de la cautividad. El primer grupo está formado por los autores más antiguos, denominados yavistas y eloístas. Esta denominación responde al hecho
de que los yavistas llaman a Dios con el nombre de Yahvé, mientras que los eloístas lo llaman con el nombre de Elohim o Él. Yahvé es el nombre que Dios se dio a sí mismo al revelarse a Moisés sobre el monte Sinaí y significa yo soy el que soy. Yahvé es el nombre que define a Dios de Israel. Elohim es el nombre general que se da a Dios, significando también divinidad, fuerza, potencia. A los yavistas y eloístas corresponde la composición de los primeros libros de la Biblia. El segundo grupo es el relacionado con los profetas. Los autores de este grupo, además de la composición de libros proféticos y de algunos libros históricos, revisan y funden la literatura religiosa anterior, particularmente el libro del Deuteronomio. Y el tercer grupo está constituido por los escritores sagrados que florecen después de la cautividad de Babilonia. Son sacerdotes y escriben los libros de la Biblia que narran la historia de esos tiempos. Bueno, ahora vamos a ver quiénes son los protagonistas de la Biblia. ¿Quiénes creen ustedes que sean? Pues todos nosotros junto con Dios somos los protagonistas de esta historia sagrada. Todos con Dios estamos dentro de ella porque todos los hombres vamos en peregrinación hacia el Padre. Siguiendo la historia del pueblo escogido, nosotros llegaremos a descubrir nuestra propia historia. Igual que el pueblo de Israel, Dios nos ofrece su amor y nos hace comprender cómo podemos responderle, no obstante nuestras rebeldías y pecados. Bueno, entonces como conclusión de todo lo dicho, concluimos que la Biblia es inspirada por Dios, que es palabra de Dios puesta en palabras humanas, que Dios se revela al hombre, que Dios sale al encuentro de sus hijos, cuenta la historia de la salvación, es alimento y fuerza de la Iglesia. El autor de la Biblia es Dios. Los escritores fueron instrumentos que escribieron bajo inspiración de Dios. La Biblia antes de ser escrita fue una enseñanza oral. Su redacción se debe a tradiciones y hechos históricos que pasaban de generación en generación desde tiempos muy antiguos. Se puede decir que la Biblia es una obra colectiva, es decir, obra de todo un pueblo que a través del tiempo ha plasmado en ella su tradición. De ahí se explica por qué la mayoría de los autores del Antiguo Testamento son anónimos, es decir, desconocidos, para que se pusieran de manifiesto este carácter colectivo. Estos autores se basaron en la tradición oral. La manera de escribir de los orientales es muy diferente a la nuestra, por lo que debemos distinguir el fondo de la forma para quedarnos con el mensaje. Es importante conocer en qué género literario está escrito un pasaje de la Biblia para entender qué es lo que allí el autor sagrado quiere decir y significar. Más adelante veremos los géneros literarios para que podamos comprender todos estos significados. Oración final. Señor Jesús, sabemos que tú has inspirado a los autores de la Biblia. Concédenos entender lo que a través de ellos nos has querido decir y permítenos llevar la buena nueva a todos nuestros hermanos. Ilumínanos para poder captar todo el mensaje a través de cada uno de los libros de la Biblia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tengamos presente que lo que está en la Biblia está allí porque Dios quiere que esté allí. Por lo tanto, Dios desea que nosotros conozcamos su palabra, la historia de la salvación allí contenida, que es la más grande historia jamás contada. Para el próximo tema será idiomas de la Biblia y el canon bíblico. Que tengan una feliz semana, que Dios los bendiga.